No te Ahí se escuchamos. escucha. Ahí se escucha. Ahora, De 10. vos sabés que yo no sé si la conexión mía es mala o la conexión en general, pero estamos en hora pico de Zoom, así que vamos a tener en una de esas algunos inconvenientes de audio, me parece. Antes que nada, Héctor, agradecerte la invitación, fundamentalmente en un curso que depende de la universidad y que le da la posibilidad a muchos profesionales de la salud en tomar contacto con esto de la donación y trasplante, que siempre creíamos que nosotros éramos los únicos especialistas en el tema, pero vemos que cada vez más se está integrando el tema de la donación y trasplante a la práctica médica diaria. Ya no son casos excepcionales, sino que los trasplantes cada vez son más. Menos este año que nos tocó el tema de la pandemia como algo que afectó a toda la salud en general. Lo que pido es saber si me están escuchando. Muy bien, la verdad que no se corta ni tampoco la imagen se congela, así que bueno. Bueno, ahora voy a compartir pantalla para abrir la presentación. Bueno, generalmente el tema de la donación y el trasplante siempre, me acuerdo, hace muchísimos años, un tabú y un fantasma que estaba relacionado a el tráfico de órganos. La palabra tráfico de órganos para coordinadores de trasplante era mala palabra, es más, ni siquiera la pronunciábamos en los cursos. Por eso me parece que ponerla como un tema, como una unidad, como una bolilla más del curso, es totalmente de avanzada y es un desafío a plantearnos nosotros como personal de salud este tema del tráfico de órganos, porque a veces no sabemos qué respuesta darles cuando nos preguntan la gente, los amigos, los compañeros del equipo de salud, si existe o no esto del tráfico de órganos y del turismo de trasplante. Generalmente el turismo y el tráfico de órganos están relacionados con el amarillismo en el periodismo, en donde en este caso vemos una noticia que denuncian El comercio y el tráfico de órganos es un tema que dentro de la sociedad de todos los países del mundo no, no lo negamos ni lo desconocemos, pero es un tema que muchas veces lo mostramos para que se sepa y, y hay muchos países pobres, principalmente en el mundo, que hay familias que viven años con la venta de un órgano. Principalmente son a personas de países ricos, principalmente Europa, que requieren pacientes que están en diálisis eh, y que es el principal órgano, el riñón, que es el que se vende
porque con un solo riñón podemos vivir. Y bueno, durante muchísimo tiempo se trató de combatir y se combatió acá en la Argentina a través de la ley. La verdad que nosotros tenemos una ley que nos protege, que tiene más de 40 años, 42 años, y que justamente en dicha ley eh, está reglamentado todas las sanciones que recibe no solamente la persona que hace un comercio, sino también todo el equipo médico. eh, y esas sanciones se trata de hacerlas cumplir. Por eso es que es muy difícil que exista el comercio dentro de la Argentina desde sus primeros comienzos, justamente porque existe una ley que es, creo que son una de las pocas leyes que se hacen correctamente. Y, y bueno, en este tema muy importante, eh, tienen que conocer que el comercio a nivel mundial ha existido, que cada vez menos. Nosotros acá en Latinoamérica teníamos países como Guatemala, como Bolivia mismo, cerca del norte argentino, Bolivia, hubo una época de que existía ese comercio y que se iban argentinos a hacerse los estudios de histocompatibilidad con el fin de que si aparecía un donante, un receptor, perdón, eh, podría ser el trasplante y se iba, gastaban plata, muchas veces no fueron satisfactorios los resultados porque le sacaban plata y nunca apareció su donante y ese receptor lamentablemente se perdió su esperanza. Y, y hay gente conocida que después vino a vivir a Corrientes y ha ido por la oficina y me ha comentado que en su desesperación de años y años de diálisis, que no podía recibir un trasplante de su familia, eh, trató de irse a Bolivia a buscar su donante y no lo pudo conseguir. Por eso es que solamente pueden ser donantes hasta un cierto grado de consanguinidad, es decir, hasta el primo puede ser donante, justamente con el fin de evitar todo lo que es el comercio o el tráfico. Ya está, Martín. Traté de hablar un rato mientras te Ensanchando conectaba la... nuevamente. Justo me estaba quejando del problema de internet, pero acá ya están viendo ahí la pantalla compartida. Sí, sí, sí. Tenés que agrandarla, ¿no? Eso. Bueno, ahí estaba hablando un poco esto, cuestión del amarillismo y el periodismo y la confusión que le hacen a la sociedad con respecto a denuncias que no tienen ningún fundamento, alarma en la comunidad por rumores por secuestro de menores. Aparentemente se secuestraban los menores para extraerles los órganos. Incluso sale en medios de comunicación escritos, orales, televisión, etcétera, sin ningún tapujo, sin ninguna verificación de la fuente, etcétera, etcétera. Esta también a través de los foros de internet, la famosa Trafi Blanca, y aparte acá le asuman el Falcon Verde para tornarlo incluso más truculento al tema de que se secuestraban a los niños para extraerle los órganos, sabiendo que los niños, los órganos de los niños no son óptimos para trasplante, salvo el corazón que tiene una compatibilidad antropométrica, o sea, de tamaño compatible entre donante y receptor. Todos los otros órganos pediátricos generalmente tienen complicaciones o problemas de conseguir un receptor por el tamaño sobre todo de las anastomosis vasculares. Después noticias incluso en el diario El País, ofertas de trasplante de un hígado por 130.000 euros. En China para pacientes que fueron contraindicados para trasplante en España por tener un cáncer hepatobiliar con metástasis, que eso contraindica el trasplante de hígado, esos pacientes iban y pagaban hasta 130.000 euros en países donde la legislación no es prohibitiva y permite el trasplante de personas extranjeras.
Este también es un reporte hecho por la CNN que China continúa con la extracción de órganos a presos en escala masiva. China tiene la pena de muerte, tiene una secta político-religiosa que se llama Falun Gong, que tiene una persecución del gobierno comunista que ha llevado a que muchas de esas personas sean condenadas a muerte y en ciertas formas, en forma compulsiva, a la donación de órganos. Es por eso que se disponían de órganos para trasplantes a pacientes extranjeros sin ningún tipo de control. También en países donde la legislación es débil, sigo mencionando esto, donde la legislación no contempla el control, la fiscalización y la penalización de actividades delictivas o clandestinas como en Nicaragua, por ejemplo, pacientes que vienen de países del primer mundo, como países del norte, hacen que vayan a estos países que no tienen legislación para poder trasplantarse con donantes vivos no relacionados, a diferencia de lo que me escuchaba que mencionaba el doctor Álvarez. En Bolivia, es legal la venta de órganos, afirmó el titular de CUCAI. En ese momento le habían hecho al doctor Ríos una entrevista y en Bolivia era muy frecuente que las personas viajaran para trasplantarse, pero ¿en qué condiciones? ¿Con qué compatibilidad? ¿Con qué controles? ¿Con qué inmunosupresión? Entonces todo eso generaba primero un riesgo para el paciente, de vida incluso, y en otros casos una imposibilidad después de continuar los tratamientos, porque esos tratamientos, una vez que lo trasplantaban al paciente y cobraban el dinero, los dejaban a su propio destino. Incluso el Vaticano denunciaba la venta de órganos de niños indocumentados. Esto fue averiguado, se investigó, porque si nada más ni nada menos que la Santa Sede mencionaba esta denuncia a nivel de los medios, debía ser investigada. Y precisamente a partir del grupo Custodian de la Declaración de Estambul, de la cual vamos a hablar ahora en un ratito, se tuvieron una reunión privada con el Papa Francisco para mencionar, incluso ahí en ese grupo está la señora esta de Mantilla, rubia, es la directora de la Organización Nacional de Trasplante, la doctora Beatriz Domínguez, aquí está el presidente de la TTS, de la Sociedad Internacional de Trasplante, Francis Del Mónico, que era norteamericano, acá está el alcalde de la ciudad de Roma, que era también jefe de un equipo de trasplante cardíaco. Entonces, aclarando un poco cuáles habían sido los términos por el cual se habían hecho esas declaraciones, y el Papa aclaró luego, a través de un comunicado, que lo vamos a ver al final, que todo aquel que se contemple la trata de personas con finalidad de trasplante está condenado. Y el trasplante debe ser regulado y controlado por los países más allá de la cuestión ética y moral. Esta es una foto terrible que muestra a habitantes de Pakistán que venden los órganos, venden su riñón por cuestiones económicas, por encontrarse en situaciones económicas precarias. Y la aclaración es, hay países donde personas venden órganos, ¿por qué hay otros países donde hay personas que los están comprando? O sea, que la necesidad de órganos lleva a que se genere este comercio de órganos. Entonces tenemos que hacer una serie de aclaraciones. El tráfico de órganos, la obtención, transporte, transferencia, encubrimiento o recepción de personas vivas o fallecidas o sus órganos mediante amenaza, uso de la fuerza o otra forma de coacción, secuestro, fraude, engaño o abuso de poder, o la entrega o recepción de pagos o beneficios aparte de un tercero para obtener un traspaso de control. Entonces, esta definición de tráfico de órganos, de comercialización, que ya sería una política, una práctica habitual, y tratar al órgano como una mercancía, o el viaje de trasplante, que es la necesidad de viajar con la finalidad de trasplantarse a otro país en donde la regulación lo permita.
esta definición de términos figuran en la Declaración de Estambul, en las cuales las modalidades de tráfico de órganos a través de la trata de personas tienen estas 4 modalidades. El donante y el hospital del país A reciben a un receptor del país B. El donante viaja al país del receptor y del centro de trasplante. El donante y el receptor viajan al lugar donde está el centro de trasplante y el donante y el receptor, en forma independiente de 2 países diferentes, viajan al país donde está permitido el trasplante. Todas estas formas han sucedido. Y no solo han sucedido en países pobres, han sucedido en países también del primer mundo. Ha sido denunciado incluso en países del norte. Los mayores destinatarios o países que figuraban en aquel momento como países huéspedes como del trasplante clandestino, eran Colombia en Latinoamérica, junto con Perú y Bolivia, Egipto en África, Pakistán, China, y la India y países de Medio Oriente, han llevado que esto prácticamente, este mapa, se fue ampliando cada vez más en muchos países de Centroamérica, incluso en países del norte. Se han tomado diferentes medidas, adopción de nuevas leyes, cambios de legislación, trabajos de organizaciones no gubernamentales, presencia de países observadores, participación de la Organización Mundial de la Salud a los fines de controlar y evitar el turismo de trasplante. Por medidas tomadas en Colombia allá por el año 2005, el 16% de los trasplantes que se realizaban en el país eran en forma clandestina. Y tomando medidas de control y penalizando el trasplante clandestino y el tráfico de órganos, pudieron reducirlo hasta el 1,37%. Hay más de 1 millón de personas que hoy están esperando un trasplante cada año. Esta escasez de órganos es un problema mundial. Y la cuestión no es solo luchar contra el tráfico, condenar a los que se efectúan un trasplante de forma clandestina ante la necesidad de un trasplante, sino encontrarle una solución. El Consejo de Europa comenzó ya en principios a los fines de la primera década del siglo, con una guía de implementación del principio de prohibición del lucro económico con respecto al cuerpo humano y sus partes o sus donantes vivos fallecidos. O sea, no se le puede poner un precio a algo que ha sido donado de forma altruista. Y luego, allá también por esa misma época, a través de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Nacional de Trasplantes de España, comienza a registrarse toda la actividad de trasplantes que es reportada por los países en el Observatorio Mundial de Donación y Trasplante. Búsquenlo así en Google y lo van a encontrar. Acá van a encontrar a los países con cada uno, con su legislación, con sus formas de organización en el país de la donación y trasplante, con los datos, con las actividades vinculadas con las listas de espera, con la negativa a la donación, etc. Es una página muy interesante de visitar para conocer la realidad de cada uno de los países. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud y la ONT toman un poco la batuta de llevar este observatorio a los fines de que registrar toda la actividad legal relacionada a la donación de trasplante, y lo que sale de aquí pasa a términos totalmente contradictorios e ilegales. Estos son números que muestran aproximadamente, se realizan en el año 140.000 trasplantes de órganos sólidos. A esto nos referimos: corazón, pulmón, hígado, riñones, páncreas, etc. De eso, el 10% de esos trasplantes son hechos en el mundo en forma oculta, clandestina, ilegal, llamémoslo como quieran. O sea que sigue siendo un número bastante importante aquellos trasplantes que se realizan. Por lo tanto, la necesidad de conseguir
datos de saber cuáles son los países que más trasplantan. En este caso, el que parece en color azul oscuro, tiene más de 40 trasplantes por año, en este caso sería España, seguido por los países como Norteamérica, como algunos países como Bélgica, como Croacia, que llama la atención, siendo Croacia un país no del primer mundo, que tenga una tasa de donación y de trasplante mayor a lo que tienen muchos países desarrollados del mundo. Y Argentina, Brasil y Uruguay se ubican entre los 10 a los 20 donantes por millón de población. Estos son los trasplantes, que son aproximadamente más de 100 trasplantes. Los únicos países que tienen más de 100 trasplantes por millón de población son Estados Unidos y España. El resto de los países, el mejor país ubicado en Latinoamérica es Uruguay, con más de 50 trasplantes realizados por millón de población. Y hablando acá un poco específicamente del primer documento que se elaboró en consenso con todos los países del mundo, en esto participaron la mayor parte de los países del mundo que tienen trasplante, en la Declaración de Estambul, en donde se condena en esta cumbre internacional a lo que es el tráfico de órganos y el turismo de trasplante. Y también se recomiendan a los países a tomar medidas con la finalidad de evitar el viaje de los pacientes con necesidad de trasplante. Esta declaración de Estambul fue actualizada en la primera edición es del 2008 y fue actualizada en el 2018, aclarando un poco que, incluyendo aparte del término tráfico de órganos, el tema de trata de personas con fines de extracción de órganos, aquellos que engañan a las personas a viajar a otro país y luego terminan por coacción o engaño o abuso de poder hacerlos tomar la decisión de donar un riñón. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la ONU incluso también advierte sobre el tráfico de órganos, dice que del 3 al 5% de los riñones que se trasplantan en el mundo provienen del tráfico de órganos, dado a conocer nada más ni nada menos que por la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas. También el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud saca un documento marcando la política para la donación y trasplantes de órganos, donde se habla fundamentalmente a desarrollar los programas de trasplantes de personas fallecidas y de donantes vivos relacionados con los fines de evitar el tráfico de órganos y el turismo de trasplante. También tenemos que mencionar los principios rectores de la Organización Mundial de la Salud, que también fueron actualizados en el año 2010, en donde los voy a nombrar porque es importante: el consentimiento para la donación cadavérica, el no conflicto para la determinación de la muerte, los donantes cadavéricos, pero también el consentimiento a los donantes vivos, protección de menores de edad y de personas legalmente incapacitadas, prohibición de la venta o compra, promoción de la donación altruista, responsabilidad médica sobre el origen de los trasplantes, honorarios profesionales justificables. No se puede cobrar cualquier cosa por un trasplante, teniendo en cuenta sobre todo que ese órgano fue donado en forma altruista. Normas de distribución y asignación regidos por criterios clínicos y éticos y establecidos como normas. Calidad, seguridad y eficacia en cada uno de los procedimientos y trasplantes. Transparencia y confiabilidad de las actividades y resultados clínicos. Y esto solamente se puede conseguir a través de un organismo nacional fuerte que sea capaz de regular la actividad, a través de organismos provinciales o estatales, según se trate del país que se trate, a los fines de ser los portadores de una política de donación y trasplante que sea transparente y confiable para la sociedad, para que esa sociedad también nos responda con mayores tasas de donación. Este es otro documento del Consejo de Europa, hablando también de tráfico de órganos y cómo prevenirlo. Esta es una reunión que se hizo allá por el año 2010, también de la mayor parte de los países,
Porque una cosa es hablar de la Declaración de Estambul y condenar el tráfico de órganos, pero no estamos ofreciendo soluciones. Esta reunión se dividió en 8 grupos, hablando desde cómo se debe organizar un país para poder tener un sistema nacional de donación y trasplante, cómo deben ser las leyes de donación y trasplante en los países, cómo debe trabajar una terapia intensiva para poder generar donantes a partir de pacientes que ya no tienen posibilidades de sobrevida, cómo poder trabajar en un sistema de asignación que tenga una equidad en la distribución de los órganos, cómo trabajar en la confianza de la sociedad para que puedan participar tanto de un programa de trasplante como para ser donantes. Entonces, a partir de eso se salió una recomendación, una declaración que permite como herramienta a los países elaborar sus propias normas. Esto fue publicado en la revista Transplantation, está del 15 de junio del 2011, como para que lo puedan ver también si lo quieren leer. Y a partir de ahí se estableció como que los países somos responsables de encontrar una respuesta a la necesidad de los pacientes a través de las guías aplicando los principios de la Organización Mundial de la Salud. Es una responsabilidad nacional. No podemos trasladar esta responsabilidad a actores que puedan llegar a tener acciones positivas con respecto a la promoción, como puede ser una ONG, como pueden ser otros actores que participan en la sociedad, pero es responsabilidad del Estado darle una respuesta a sus pacientes como una necesidad de salud. Por lo tanto, no solamente en el tema de la legislación, del registro de datos, como nosotros tenemos el SINTRA en nuestro país, el cuidado de la salud, el recurso humano formado, la cooperación regional con otros países vecinos, los aspectos culturales y religiosos, sino también tener en cuenta cuáles son aquellas medidas que se deben tomar desde la salud pública para prevenir enfermedades crónicas que incrementen nuestras listas de espera. Entonces, no solamente trabajar en obtener órganos para aquellos que ya tienen una insuficiencia terminal, sino que prevenir el ingreso de nuevos pacientes a través de la educación, de la vacunación, del testeo, de la prevención, etcétera, etcétera. Entonces, es una responsabilidad del Estado regular, controlar, siempre dentro de un marco ético establecido por los principios de la OMS. Esto también fue renovado a través de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud en el año 2018, para que cada país se fortalezca y promocione las medidas eficaces de cooperación internacional en materia de donación y trasplante. Por eso nosotros, a través de la OPS y a través del FOAR, que es un Fondo Argentino de Cooperación Horizontal, que funciona en la Cancillería del Gobierno Nacional, permite que podamos cooperar con países que puedan tener un desarrollo para dar respuestas a sus necesidades de trasplante. En este momento estamos en un plan de cooperación con Paraguay, con Perú y con Ecuador. Ya hemos cooperado con la mayoría de los países latinoamericanos, incluso con países de África. Esta es una noticia que se las copié porque me llamó mucho la atención. En el diario principal de Estados Unidos, un hombre fue condenado culpable por vender riñones en Estados Unidos. ¿A ustedes no les sorprende? Sí, a mí me sorprende. Incluso por $120.000 pagaban por un riñón. Y esto fue establecido como una denuncia que marcó que esto es posible realizarse aún en países que tienen un alto índice de trasplante. Habíamos mostrado que Estados Unidos tiene más de 50 trasplantes más de 100 trasplantes por millón de población, con una tasa de donación que supera los 30 donantes por millón, pero también existe algo que lleva a la necesidad de que muchos pacientes busquen la forma clandestina de la obtención de un órgano de donante vivo no relacionado fundamentalmente, y no confundamos esto de que van a matar a alguien para sacarle los órganos, sino que son pacientes que han sido engañados o que por su propia voluntad deciden vender un órgano.
En este caso, el que fue denunciado, nada más ni nada menos que era un religioso de la iglesia judía. También fue denunciado, acá con nombre y apellido, Mastromarino, ladrón de cadáveres. Este se dedicaba a ir a las funerarias, a los cadáveres que todavía no llevaban tantas horas, y le hacía la extracción de los huesos para luego liofilizarlos y venderlos como hueso liofilizado para tratamientos traumatológicos, odontológicos, etc. También fue denunciado, y eso es lo que me parece transparente, que pueda salir en un diario, que pueda salir en una denunciado, porque existen leyes que marcan la responsabilidad de cada uno de los, y le devuelven a la sociedad la confianza de que los que están haciendo las cosas mal cumplen con su pena. Acá en este caso, el Tribunal Supremo confirma la primera condena dictada por un delito de tráfico de órganos. Esto es en España, que por primera vez en Barcelona se condena a 3 miembros de una familia y un amigo que ofrecieron 6.000 euros a un ciudadano marroquí en situación irregular en España que vivía en la mendicidad por un trasplante de uno de sus riñones. O sea, que España pudo penalizar o criminalizar el acto de la donación clandestina de órganos para que puedan incluso ser punibles y merecer la cárcel. Esta es una segunda sentencia que también saca España gracias a esta ley de la criminalización del trasplante clandestino. 3 condenados que también ofrecieron dinero a cambio de un trasplante. Esto sale publicado que un tribunal independiente al Estado chino denuncian la obtención forzada de órganos de prisioneros que están en contra del gobierno. Y esto permitió conocer la realidad de esto, porque los chinos constantemente, incluso el ministro de Salud a nivel público, negaba esta posibilidad. Por lo tanto, una vez que se hicieron cargo, empezaron a tomar medidas de que esto pudiera ser repudiable, condenable y evitar que se siguieran realizando este comercio clandestino de órganos. Esto es más cercano a nosotros, es en Latinoamérica, nada más ni nada menos que en Costa Rica. La Sala Tercera de la Corte dejó firme la sentencia a 12 años de prisión en contra de un médico de uno de los hospitales principales que hace trasplantes en Costa Rica, a 8 años de cárcel y a un comerciante que era el que funcionaba como contacto por utilizar los bienes del hospital para realizar trasplantes de riñones a extranjeros, etcétera, etcétera. Entonces, acá hay un país latinoamericano que condenó a profesionales de la salud que estaban dedicados también al trasplante en forma clandestina. Siempre de donantes vivos a los cuales se les paga dinero por la donación de un riñón. No confundamos, vuelvo a decir, con cuestiones que están más relacionadas con los mitos y las leyendas, que son las de secuestrar y matar gente, porque esos riñones no sirven para trasplante. Nefrología. En la revista se publica también que otros 8 médicos peruanos afrontan un proceso penal por el tráfico de órganos, fueron condenados en una primera instancia, pero después fueron, ¿cómo se llama eso? Apelados en una segunda instancia y quedaron libres. Entonces, tenemos que fortalecer nuestras legislaciones para condenar a los que realicen este tipo de trasplante, porque si no la sociedad responde en forma reacia y deja de donar, porque desconfía del sistema, como le sucedió a Alemania en su momento, que alteraron la lista de espera hepática por cuestiones también de cambiar y alterar el orden de recepción de los órganos, y eso llevó a que la tasa de donación en Alemania bajara a la mitad. De 20 donantes por millón que tenían, bajó a 10 donantes por millón debido a la desconfianza en el sistema. Por lo tanto, la cooperación internacional entre los países, que nuestro país se vino realizando desde el año 92, con la realización del TPM en España, el proyecto Siembra,
el Grupo Punta Cana, la Red Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante, la Sociedad Iberoamericana de Coordinadores de Trasplante, el Máster Alianza, la Comisión Intergubernamental de Donación y Trasplante, el DONASUR, los convenios internacionales, las sociedades científicas y múltiples ONG trabajamos de la mano para evitar y combatir el turismo de trasplante. Estas son fotos del proyecto Siembra, ya en los primeros años, la declaración del Punta Cana, del Grupo Punta Cana, que unifica a la mayoría de los coordinadores de trasplantes de Latinoamérica. Unificamos los esfuerzos para los profesionales en la donación de trasplante para colaborar en la búsqueda de soluciones para nuestros pacientes. Hay países que no tienen un desarrollo de la salud o desarrollo socioeconómico que permitan establecer organismos fuertes, pero por eso debemos cooperar entre los países para lograr esta potenciación. A partir de ahí surgió también la necesidad de un registro iberoamericano de donación y trasplante, que en su primer momento lo llevaba el Grupo Punta Cana. Luego empezaron esos datos a publicarse en publicaciones oficiales, tanto de los datos como de recomendaciones, que son las formas de comunicar de la Red Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante, que está representada por los responsables de cada uno de los organismos de procuración de los países. Aquí hay fotos de los diferentes encuentros que se fueron realizando. El primer encuentro se realizó en el año 2005 en Mar del Plata. El último encuentro fue realizado en forma virtual por el tema de la pandemia. Y se estableció también en aquel momento una declaratoria de rechazo al turismo de trasplante en Latinoamérica. Esto las puse a la foto porque hay algunos casos que se recurre a la posibilidad de efectuar cadenas de donación de personas que no son relacionados, pero estas cadenas de donación son el caldo de cultivo en donde puede brotar o puede surgir verdaderamente el trasplante irregular o en forma clandestina o aprovechándose de los países pobres para que los países ricos puedan trasplantar. Acá hubo una idea incluso de un ministro de Economía que había ganado el premio Nobel, de realizar una cadena. Esta cadena llevó a que el propio Matesán, que fue, para los que coordinamos trasplantes, un poco uno de los referentes de la temática, fue presidente de la Organización Nacional de Trasplante durante más de 20 años, llevándolo a ser uno de los países, a ser el país con mayor cantidad de donantes en el mundo, y dice, cuidado con los Nobel de Economía, que no siempre estamos a resguardo de ellos, y llevó a la necesidad de posicionarnos frente a estas cadenas de trasplantes de riñones globales, porque verdaderamente constituían una inequidad en el acceso a trasplantes. También hay que tener en cuenta el tráfico de células madre, incluso las falsas noticias vinculadas a la donación de células. Aparentemente las células madre hoy sirven para todo, desde curar una arruga, desde hacer un tratamiento para el Parkinson, para déficit neurológico, para alargar el pene o para curar la parálisis cerebral. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas falsas noticias que nos llegan con el trasplante de las células madre. Hoy las células madre solamente sirven para tratamientos que son reconocidos por los organismos internacionales que son especialistas en el tema. También la utilización de todo esto llevó a que la Unión Europea, a través de su Comité de Trasplante, estableciera una serie de recomendaciones a los países para evitar lo que es la utilización antiética de tejidos y células. La Comisión Intergubernamental de Donación y Trasplante, que se reúne semestralmente, es para la cooperación técnica de los países y establecer normativas, como puede ser esta, que es la implementación de seguimiento de donante vivo de órganos para que no se nos escapen los pacientes que han donado los órganos y podamos controlarlos y evitar que se enfermen. Por lo tanto, es importante seguir no solamente a los pacientes trasplantados, sino también a los donantes vivos, de dónde vienen, etcétera, etcétera. También hay recomendaciones hablando en contra del turismo de trasplante.
Por eso hubo la necesidad de crear el DONASUR, que es un registro específico de la donación y trasplante del Mercosur. Hoy más de 15 países de Latinoamérica registran su actividad de donación y trasplante en tiempo real en el Mercosur, estableciendo una garantía de calidad y armonizar los registros locales, y podemos lograr una trazabilidad de todos los procesos. O sea que hoy no se puede inscribir un paciente en lista de espera o trasplantarse un paciente sin saber de dónde obtiene ese órgano para trasplante. Otra cosa que quiero mencionar es los proyectos de cooperación, que ya los mencioné, que son muy importantes, porque cómo pedirle a un país que no tiene posibilidad incluso de desarrollar un buen plan de diálisis para su paciente, de que tenga un buen proyecto de trasplante. Primero vamos a las necesidades básicas de dar respuestas a sus insuficiencias renales terminales, para después seguir al próximo paso, que son mejorar su sistema de trasplante. Estos son ejemplos de la cooperación con Bolivia, con Ecuador, con Uruguay. Con Uruguay tenemos una situación más equilibrada, porque Uruguay tiene una situación regulatoria y una situación en la cual la obtención de órganos es bastante parecida a la de Argentina. Por eso sí tenemos un convenio de intercambio de órganos. Cuando ellos nos trasplantan un órgano, lo trasplantamos en la Argentina o viceversa. Y también ayudamos dándole la posibilidad a pacientes uruguayos trasplantarse con donantes uruguayos, pero en centros de trasplante argentinos, como los hepáticos pediátricos, los trasplantes de pulmón o de intestinos se realizan en la Argentina, porque no se justificaría ante una densidad de población tan pequeña como Uruguay que desarrollaran programas de trasplantes complejos como son los mencionados. Las cooperaciones técnicas que hemos tenido con numerosos países, tanto de capacitación como de desarrollo de programas de trasplante, el programa de trasplante cardíaco en Ecuador, el programa de trasplante cardíaco en Paraguay, el programa de trasplante de células de CPH en Perú, etc. Estas son fotos de los convenios de cooperación. Con la OPS también hemos trabajado muy a la par, desde establecer normativas que nos permitan dar resultado a la necesidad de trasplante en los países latinoamericanos, y hace 2 años el INCUCAI ha pasado a ser el único país latinoamericano como centro colaborador de la OPS y de la Organización Mundial de la Salud, junto con España e Italia en Europa. Se estableció a partir del año pasado una estrategia para que todos los países latinoamericanos sigamos un plan de acción sobre la donación y un acceso equitativo al trasplante de órganos, tejidos y células. A 10 años de cumplimiento, estamos en las etapas iniciales tratando de establecer estrategias, cronogramas y planes de acción para lograr que cada vez más pacientes latinoamericanos se vean beneficiados gracias a un trasplante. Esto es lo que le mencionaba, que al final después el Papa organizó dentro del Vaticano una reunión cumbre para establecer una declaración conjunta de los líderes religiosos, sobre todo representados por la máxima autoridad del Papa, apoyando a la donación y el tráfico de órganos y yendo en contra del turismo de trasplante como un crimen de lesa humanidad. Las sociedades científicas, no debemos mencionarlas, tanto las sociedades científicas locales, como es la SATI, como es la Sociedad Argentina de Trasplante, como es la Sociedad Argentina de Infectología, que trabajamos siempre en conjunto y sobre todo nos hemos aunado en épocas de crisis, como en la época de la pandemia, también con sociedades internacionales, como la Sociedad de Trasplante de Latinoamérica, en las cuales estamos trabajando en conjunto para realizar el próximo Congreso Latinoamericano. Este es el primer congreso de procuración que se realizó en Argentina. El primer congreso de trasplante también se va a realizar en el año 2022 en la Argentina. Fuimos sede de los congresos de pacientes trasplantados, o sea, cuando vemos a los pacientes trasplantados en actividad y haciendo deporte, y a veces mucho mejor que cualquiera de nosotros, nos da el placer y el orgullo de decir que estamos trabajando dándole vida a personas que veían limitada su capacidad o directamente no hubieran tenido otra posibilidad. El órgano o el trasplante de órganos depende de la confianza. Si no hay confianza en un sistema, difícilmente podamos mejorar el trasplante y siempre va a haber sospecha
de que el trasplante se realice en forma clandestina. Los pilares de sustentabilidad son vectores de generadores de confianza pública, por eso debe haber políticas sanitarias adecuadas orientadas a la donación en trasplante, y es el Estado quien debe garantizar y promover el acceso equitativo de trasplante a todos los ciudadanos. Nada más, muchísimas gracias, y me gustaría, si tienen alguna pregunta para hacer.